Hola, ¿qué tal? Buenos días y bueno, ya casi tardes. Os damos la bienvenida a una nueva sesión del programa de salud y bienestar. Lo primero me presento, soy Ana Carrascosa, soy psicóloga y formo parte del equipo de proyecto que lleva a cabo este programa de salud y bienestar, donde todos los meses estamos realizando acciones para impulsar los hábitos saludables y qué palancas podemos utilizar cada uno de nosotros en nuestro día a día para, en definitiva, estar mejor. ¿Vale? Y aquí permitidme una cuña publicitaria muy breve, y es que en relación a esto contamos con un canal de salud y bienestar en Workplace donde podéis encontrar todos los contenidos que vamos trabajando. Y esta sesión también va a quedar ahí grabada. En esta ocasión os traemos un tema bastante sugerente que tiene que ver con cómo reconciliarnos con la almohada. Bueno, esto es, en definitiva, se traduce en qué cosas podemos aprender y qué podemos poner en juego para dormir mejor. Es un aspecto que en ocasiones interfiere mucho en nuestra vida y yo en concreto os tengo que confesar que hoy he dormido fatal. Así que a ver si podemos sacar algo en claro. Pero bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, hemos pensado en un formato un poquitín diferente al que veníamos utilizando en las sesiones que hemos hecho anteriormente. Y esto es una mesa redonda con distintos ponentes que ahora mismo os voy a presentar. En primer lugar, contamos con Stephanie Christopher, que es doctora especialista en medicina del trabajo del Servicio de Prevención. Hola, Steph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, buenos días. Muy Encantada. bienvenida. Gracias. Contamos también con Olivia García, que también pertenece al servicio de prevención y ella es psicóloga. Muy bienvenida, Olivia. Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias. Y en tercer lugar, también contamos con la presencia de Juan Luis Aramburu, que él es médico del equipo clínico de ATAN y bueno, nos va a aportar también su perspectiva. Muy bienvenido, Juan Luis. Gracias, Ana. Hola a todos. Pues nada, con este panel excepcional de ponentes que tenemos hoy, lo que vamos a ir haciendo es que les voy a ir lanzando preguntas a cada uno de ellos, aunque también os quiero advertir que va a haber un espacio para las preguntas que nos habéis ido trasladando ya y algunas que podáis ir haciendo ahora en vivo y en directo. Lo vamos a hacer un poquito más hacia el final y si por espacio de tiempo no da tiempo a contestarlas todas, no os preocupéis porque los comprometemos a responderlas luego, aunque sean diferido, a través del chat y que la respuesta sea accesible a todo el mundo. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación, vamos a empezar, que aquí hay mucho tema que hablar, si os parece. Bueno, en primer lugar, Steph, me gustaría empezar con una pregunta que nos parecía bastante importante poner en juego. Es, ¿por qué es tan importante el sueño? Claro. Nada, Ana, a ver, yo creo que para entender la importancia del sueño, tendríamos que comentar primero qué es el sueño. Aunque pensemos que es muy lógico y que todos lo sabemos, pues bueno, el sueño es una necesidad biológica que nos permite recuperarnos físicamente y psicológicamente para que podamos estar en pleno rendimiento. Entonces, todo lo que pasa en nuestro cuerpo es equilibrio. Durante el día, pues al hacer actividades consumimos nuestra energía, tanto física como mental, y durante el sueño lo que hacemos es recuperarla. Para entender todo el tema del sueño, pues tendríamos que saber cómo es un sueño normal. Y el sueño se compone de 4 fases no REM y una fase REM. ¿Esto de REM qué significa? Bueno, que si hay movimientos rápidos de ojos oculares o cuando no los hay. ¿Y qué pasa en cada una de estas fases? Pues así, de manera breve, en la fase 1 del sueño, que sería fase 1 no REM, en donde no hay movimientos oculares, es la fase más corta, la fase más superficial, que tarda menos de 10 minutos, y es esa fase como de somnolencia, como de adormecimiento, en donde es muy fácil que nos despertemos con cualquier ruido o porque la temperatura no sea la adecuada. En la fase 2, esta es la fase de sueño ligero. Esta es una fase en donde estamos dormidos unos de 10 a 20 minutos aproximadamente y es la fase que nos va preparando poco a poco a el sueño profundo.
Aquí hay una relajación muscular, van disminuyendo los latidos cardíacos, va disminuyendo la frecuencia respiratoria, va bajando la temperatura corporal. Ya pasada esta fase, entramos en la fase 3 y fase 4. Estas dos fases son conocidas como el sueño profundo. En estas fases, pues baja aún más nuestra tensión arterial, nuestros latidos cardíacos, nuestra respiración. Se hace mucho más difícil que nos puedan despertar. Y aquí lo que hace el cuerpo es que empezamos a fijar la memoria. Esta fase profunda es más o menos el 20% de todo el ciclo del sueño. Aquí es donde nosotros vamos a conseguir descansar, reparar y recuperarnos física y mentalmente. Luego que pasamos de este sueño profundo viene el sueño REM, que comienza más o menos a los 90 minutos de habernos quedado dormidos. Tiene una duración de unos 20 minutos aproximadamente. Y aquí en esta fase REM es donde hay movimientos oculares rápidos. Se incrementa, por ejemplo, la secreción gástrica, hay una fluctuación de nuestros latidos cardíacos, de nuestra respiración, y aquí es muy difícil también despertar a las personas. La fase REM ayuda a que afiancemos nuestra memoria, que afiancemos las cosas que aprendemos durante el día, entre otras cosas más. Entonces, cuando ya entendemos un poco la duración de cada una de estas fases y qué ocurre en cada una de estas fases, ahí viene lo que siempre escuchamos, que es el ciclo del sueño. ¿Y esto qué es? Pues simplemente es una progresión a través de estas distintas fases. Pasamos desde la fase más superficial, la fase profunda, hasta llegar al sueño REM. Cada ciclo de estos pues dura unos 90 o 110 minutos aproximadamente y se repite durante toda la noche de 4 a 6 veces. Eso es un sueño normal. Cuando nosotros dormimos bien, pues efectivamente mejora nuestra concentración, nuestro rendimiento, nuestra productividad, mejora nuestras habilidades de resolver problemas, nuestra memoria. Hay una restauración de nuestra energía. Se fomenta el crecimiento, la reparación tanto de nuestros músculos, de nuestros huesos, mejora definitivamente nuestro estado de ánimo, nos protege de muchas enfermedades porque favorece a que nuestro sistema inmune esté activo. Y de muchas enfermedades que luego podemos comentar. Vamos, que todo es un beneficio, se nota muchísimo y lo notamos cuando descansamos y dormimos bien, lo notamos efectivamente el otro día. ¿Qué cosas pueden afectar nuestro sueño? Pues los horarios irregulares o que consumamos sustancias, bueno, como la cafeína, como el alcohol, que fumemos, la exposición a las pantallas o que tengamos un estado emocional pues alterado como la ansiedad, depresión, el estrés, un entorno, un ambiente desfavorable, una temperatura que no sea confortable o que tengamos ruido o que tengamos alguna enfermedad que nos impida dormir bien. Entonces, por todo esto es muy importante que tengamos una buena calidad de sueño. Pues nos ha quedado clarísimo. La verdad que si no lo teníamos claro, nos lo has explicado súper bien. Gracias, Stephanie. Y en este sentido, Juan Luis, ¿qué nos podrías contar tú en relación a esa parte que ya nos introducía un poquito Stephanie de esas interferencias que podemos tener en el sueño? ¿Cuáles son los trastornos más habituales del sueño y cómo nos afectan? Sí. Mira, nosotros en consulta lo que más frecuentemente estamos viendo son problemas de insomnio asociados a patologías psiquiátricas, sobre todo cuadros de ansiedad y depresión, y luego problemas respiratorios del sueño. Esto es lo que más frecuentemente vemos. Y luego, en menor medida, pues a veces te encuentras también con algunos problemas neurológicos asociados al sueño o con alteraciones de los ritmos circadianos, ¿no? Entonces, el insomnio, que es lo más frecuente,
Bueno, el insomnio se estima que afecta como a 1 de cada 10 personas, es decir, es un cuadro muy prevalente en la población, ¿eh? Y más según vamos alcanzando mayores edades, ¿eh? Y entonces la inmensa mayoría de los insomnios que vemos tienen algún desencadenante, ¿eh? Lo raro es encontrarte con un insomnio primario, de los que no tiene explicación, ¿eh? Lo habitual es que se asocie fundamentalmente a cuadros psiquiátricos del tipo trastornos de ansiedad y problemas de ánimo. Y luego también con mucha frecuencia pues, se asocia a determinadas patologías médicas, es decir, ya se sabe que la gente con fibromialgia o que ha tenido un infarto del corazón o que tiene cáncer, o pues bueno, pues habitualmente asocian problemas de insomnio, ¿eh? Entonces, bueno, pues en los insomnios de corta evolución lo más normal es encontrarte pues con algún evento desencadenante, algún evento estresante que ha desencadenado el cuadro, ¿eh? Y en los insomnios de larga evolución, pues lo habitual es que se produjese algún evento en algún momento en tu historia, en tu biografía, y que frente a ese estrés respondieses inicialmente con una respuesta proporcionada que luego se ha transformado en algo maladaptativo y que se ha cronificado. Entonces, se ha traducido con el tiempo en un estado de hiperalerta cognitiva, y ahí se ha quedado el insomnio crónico para acompañarnos, ¿no? Entonces, lo que más frecuentemente vemos es esto, insomnio asociado a cuadros de ansiedad o de ánimo bajo, ¿eh? Luego también es muy frecuente ver trastornos respiratorios del sueño, sobre todo el más frecuente es el síndrome de apneas del sueño. Este síndrome afecta, como también se estima que afecta al 5% de la población o así, ¿eh? O sea que también tiene mucha prevalencia en la población. Las apneas son unas pausas en la respiración que ocurren por colapso de la vía respiratoria superior, ¿eh? Y entonces estas pausas en la respiración lo que hacen es que fragmentan el sueño. Normalmente una apnea acaba con un microdespertar del que muchas veces el paciente no es consciente, pero el sueño se está fragmentando, ¿eh? Y entonces uno lo que nota al despertarse es que no ha dormido bien, ¿no? Que el sueño no ha sido reparador, y entonces pues se nota o fatigado o somnoliento durante el día o embotado, ¿eh? Y es porque está viendo esos microdespertares que se están fragmentando el sueño, ¿eh? Esto es más frecuente en varones con tendencia a la obesidad, en gente también pues mayor de 40 años, pero bueno, yo te digo, puede darse con diferentes perfiles y también es un cuadro muy frecuente, ¿eh? Y os mencionaba al principio eso, que en general en patología psiquiátrica me da igual, descompensaciones de cuadros psicóticos, gente con trastornos maníacos, es decir, el insomnio suele asociarse a muchos cuadros psiquiátricos, igual que también se asocia a muchos cuadros neurológicos, ¿no? Y mucha de la gente que tiene demencia o que tiene Parkinson, tiene insomnio, o gente que presenta cuadros neurológicos puros, pues como el síndrome de piernas inquietas o los movimientos periódicos de piernas. Bueno. Y luego también están los trastornos del ritmo circadiano, que nosotros los vemos menos, pero vamos, los ritmos circadianos nosotros tenemos unos ritmos periódicos que se repiten diariamente, que tienen una frecuencia diaria, ritmos biológicos que hacen que, bueno, pues que nuestra temperatura, nuestra producción de hormonas, de cortisol, de melatonina, nuestros ciclos de actividad, vigilia, pues vayan fluctuando a lo largo del día, ¿eh? Y entonces hay gente en la que esos ciclos tienen que estar sincronizados, bueno, y hay gente a la que esos ciclos se le adelantan, se le retrasan por causas internas o externas, como por ejemplo el trabajar de noche o el hacer un viaje y que tengas un jet lag, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede ser otra causa de problemas del sueño relativamente frecuente, ¿eh? Y las consecuencias. Pues mira, en el caso del insomnio se sabe que en insomnios severos, de gente que duerme menos de 5 horas, sí que hay una asociación clara con problemas de ansiedad y de ánimo, ¿eh? Tanto como causales como que el insomnio puede orientar a que hay un riesgo mayor de que se vayan a producir recaídas, ¿eh? O vayan a aparecer este tipo de cuadros. Hay repercusiones a nivel cognitivo, ¿eh? Repercusiones sobre la atención, la concentración, la memoria, repercusiones en sintomatología en general, pues del tipo irritabilidad, fatigabilidad, y luego repercusiones sociolaborales, oye, absentismo, accidentes, mayor consumo de medicamentos o de alcohol, ¿eh?
Y luego, por ejemplo, en el caso de las apneas, además de los que acabo de mencionar, pues también son muy llamativas las repercusiones cardiovasculares, porque, a ver, lo que está pasando con las apneas es que una apnea produce una desaturación de oxígeno, es decir, llega menos oxígeno a nuestros órganos y eso se traduce en un peor funcionamiento de esos órganos, ¿no? Entonces, las repercusiones, por ejemplo, a nivel cardíaco o metabólico del síndrome de apneas del sueño son muy claras. Hay mucha gente que es hipertensa y que tiene hipertensión mal controlada y lo que está pasando es que debajo hay una apnea del sueño que no permite que se controle bien, ¿no? O problemas cardíacos del tipo de cardiopatía isquémica, arritmias como la fibrilación auricular, insuficiencias cardíacas, bueno, pues que muchas veces las apneas están por ahí, y a nivel metabólico pasa lo mismo. Ese mal funcionamiento por falta de oxígeno, pues por un déficit crónico intermitente de oxígeno, pues se traduce en tendencia a la diabetes o en una dificultad para controlar el metabolismo de los lípidos. Es decir, que las repercusiones pueden ser muy variadas, ¿eh? De acuerdo, Juan Luis, pues muchísimas gracias. La verdad que una información muy valiosa y ahí conectamos, siguiendo con un poquito este tema, Olivia, pero centrándonos más en qué papel juegan las preocupaciones diarias en el sueño, sin a lo mejor llegar a un trastorno como nos estaba comentando Juan Luis, más profundo. Pues bueno, antes de nada yo creo que conviene recordar que todos lo sabemos, pero que el sueño es un proceso involuntario, es decir, no puedo forzar de alguna manera su aparición. Como nos contaban muy bien tanto Stephanie como Juan Luis, pues cuando estamos activados fisiológicamente, pues es difícil dormirte. Es difícil dormirte porque de alguna manera tienes todo tu cuerpo activado. ¿Qué pasa? Que no nos activamos solo con la luz, el ruido, la temperatura o con lo que solemos ver o viendo la televisión, sino que nos activamos también con nuestros propios pensamientos. Es decir, un día cualquiera, por ejemplo, nuestros pensamientos se centran en numerosos estímulos que les intentamos dar respuesta. Además, nos vamos de un pensamiento a otro, creamos diálogos internos en función de nuestras creencias, de los valores, de nuestras reglas de conducta y nos podemos encontrar perfectamente, que seguro que a más de uno le ha pasado y a casi todos nos suele pasar, que es que vamos por un pasillo de la oficina hacia una sala de reunión y vamos pensando en el pelo tan bonito que tiene Mercedes, uy, pues si no me he comprado el champú, ay, tenía que haber comprado el gel, que ahora no me acuerdo, pero hoy no, si tenía que una entrevista con el dentista, una consulta con el dentista, a ver si me toca la doctora y no me toca el doctor, que vamos, de alguna manera se nos va yendo el pensamiento de un lado a otro respondiendo a diferentes estímulos que estamos viendo. ¿Vale? Hacemos esto de la manera más natural y además a todas horas y en todo momento. Solo hay momentos puntuales donde normalmente lo paramos, ¿vale? Es cuando estamos centrados en alguna tarea, sobre todo si tenemos que tener una concentración plena o cuando estamos efectivamente atendiendo, por ejemplo, los documentales de la 2 son fantásticos porque estás centrando la atención y son hipnóticos totales. O otra de las situaciones es cuando nos vamos a dormir. Cuando no tenemos insomnio ni nada y nos vamos a dormir naturalmente, el propio hecho de meterte en la cama hace que te relajes y que de alguna manera tu activación fisiológica empiece a bajar y te acabes durmiendo. Vale, pero ¿qué pasa cuando hemos tenido una preocupación en el día a día? Pues yo qué sé, una presentación que nos ha salido bien, un cliente que de alguna manera no hemos tenido la respuesta que esperábamos, algo con nuestros familiares, una noticia inesperada. Son preocupaciones del día a día, pero ¿qué nos hace? Nos hace enrocarnos en un pensamiento y empezamos a darle vueltas a, jolín, no tenía que haber actuado así, si hubiera actuado de otra manera, ¿qué pensará de mí? Ahí, si hubiera hecho esto y no hubiera hecho lo otro. Esto, cuando entramos así, nos podemos tirar perfectamente horas e incluso días pensando en esto mismo. Esto se llama rumiación del pensamiento, es decir, nos enrocamos en un pensamiento que ha sido una preocupación del día, pero la hacemos grande porque a lo mejor tenemos expectativas de alguna otra cosa y de alguna manera pues le damos vueltas y vueltas y vueltas a este pensamiento. De repente llega la noche y nosotros seguimos con nuestra preocupación porque nos ha pasado en el día y además incluso se pueden suceder varias. Con lo cual, esto es como cuando hablamos de he tenido un mal día.
pues de alguna manera he tenido un mal día, tengo ahí todas las preocupaciones que me han venido, pues porque el niño ha sacado muy malas notas, porque he tenido un mal día en la oficina, por los que sea, vamos acumulándolos. Llegamos a la noche, es un espacio donde además la estimulación baja, es decir, pues ya no estamos haciendo comidas ni estamos haciendo otras cosas, sino que tenemos tiempo para pensar. Y entonces nos metemos a la cama y nos ponemos a pensar. Y no nos damos cuenta que el propio pensamiento es una activación fisiológica. El propio pensamiento nos está activando. Entonces no somos capaces de dormir, no somos capaces de relajar tanto la mente como para que se active el sueño, como para que aparezca el sueño. Pero además de eso, esto nos pasa una vez, nos pasa una noche. Y al día siguiente, pues sentimos las consecuencias de no haber dormido bien. Es decir, pues estamos menos concentrados, estamos cansados, madre mía, con el día que tenía hoy. Y al final lo que nos pasa es que estamos todo el día pensando en, oye, esta noche tengo que dormir bien, porque mañana además tengo otro evento, tengo que dormir esta noche bien sí o sí. Entonces nos volvemos a acostar en la cama y llevamos además dos pensamientos ya, dos preocupaciones, las que teníamos con todo lo que nos había pasado ayer, más le hemos añadido una nueva que es el estar pensando si voy a dormir o no voy a dormir. Eso se llama insomnio condicionado. Quiere decir que de alguna manera condicionamos la cama con una sensación desagradable. Es decir, ahora mismo no voy a poder dormir, me voy a acostar, no voy a poder dormir, ya verás cómo no duermo y si no duermo ya verás qué día voy a tener mañana y mañana no puedo permitirme el lujo de estar mal. Y al final este propio pensamiento nos lleva a volver a no dormir. ¿Vale? Entonces, entre unas preocupaciones y otras nos crea el propio insomnio condicionado. El propio insomnio condicionado, al final lo que se traduce es que volvemos a estar activados y no podemos dormir. Al final lo que tenemos es una lucha interna con nuestro propio cerebro. No sé si os habrá pasado, por ejemplo, que hay veces que bien o te duermes y no te puedes dormir, como estamos diciendo, porque estás demasiado activado, o consigues relajarte y entonces, de alguna manera, te despiertas a las 3 de la mañana. En las fases estas que comentaba Stephanie, de repente nos despertamos. Y en este despertar es como, ¿por qué me he despertado ahora? Con lo bien que iba, madre mía, son las 3 de la mañana, me va a sonar el despertador en 3 horas, en estas 3 horas me tengo que volver a dormir, porque volvemos a lo mismo, al pensamiento, el rumiar del pensamiento de otra vez estoy en este punto en el que no me puedo dormir y voy a volver a pasar un mal día. Entonces, estamos así 2 o 3 horas, porque al final estamos tan activados que además ya, una vez que ya tenemos despierto nuestro cerebro, pues ya le da por pensar en otras cosas. Hoy se me había olvidado mandar tal correo, o fíjate que no se me olvide comprar mañana no sé qué. Ya que estamos despiertos, pues se nos ocurren muchísimas otras cosas. ¿Qué pasa? Que luego llega y 40 minutos o 30 minutos antes de despertarnos, tiramos la toalla. Decimos, mira, se acabó, ya no voy a dormir, ya en 20 minutos me voy a levantar, me ducho, pero justo ahí nos entra todo el sueño que no habíamos tenido toda la noche. Seguro que más de uno se ve reflejado. Yo la primera, ¿eh? Ahí nos llega todo el sueño, ¿por qué? Porque hemos dejado de luchar con nuestros pensamientos. Hemos de alguna manera vencido esa barrera que no hemos podido vencerla durante otras horas porque hemos estado, dale que te pego, al pensamiento. Ahí, de alguna manera, vencemos, ya no nos preocupa nuestro pensamiento porque ya nos tenemos que levantar y justo en esos 30 minutos te duermes. Yo seguro que vosotros también la habéis padecido porque es algo muy común. Esto normalmente, esto último que os comento, que te duermes cuando ya es el final de la noche, por decirlo, se llama intención paradójica. Es una de las técnicas que se suele utilizar para combatir el insomnio. Lo que hace de alguna manera es cambiar el pensamiento de no me puedo dormir por me venzo. De alguna manera, cambiar nuestros pensamientos, pues ya está, dejo de luchar. Esto es, no va a pasar nada, al día siguiente de alguna manera voy a seguir funcionando porque otros días no he dormido y he funcionado, así que fenomenal.
Y lo que pasa es que hay que tener cuidado con esta técnica porque el simplemente hecho de saber que esta técnica la estás utilizando para dormir puede que sea que empiece otra vez a ponerle foco y volvemos a activar nuestra cabeza, ¿vale? Otra de las técnicas que se suele utilizar para combatir un poco el insomnio desde el punto de vista cognitivo y conductual, me refiero, es el control de los estímulos, es decir, pues como estábamos hablando, todos los estímulos que tienen que ver con el ruido, la luz, la temperatura o todo lo que entre por nuestro cerebro nos va a activar, con lo cual nuestra intención es rebajarla. ¿Qué quiere decir? Que como hemos estado hablando del insomnio condicionado, nosotros no queremos asociar la cama con ninguna otra cosa que sea dormir. Nos interesa que cuando entremos en la cama, de alguna manera, el sentir las sábanas fresquitas, el sentir que me estoy relajando, que mis músculos se están relajando, eso nos provoque el sueño. Cuando vemos la televisión o vemos el móvil en la cama, pues efectivamente eso no lo conseguimos. Lo que estamos haciendo es asociar la cama con un momento en el que voy a tener un apartado despierto. Y entonces estamos haciendo un insomnio condicionado, pero esta vez para estar despierto. Es decir, lo que al final nos va a provocar es que cuando nos vayamos a la cama nuestro cerebro sepa que tenemos un tanto por ciento de tiempo en el que no nos tenemos que dormir, porque es para otra cosa. Eso, si lo utilizamos incluso para reuniones familiares, que ya sabemos que cuando tienen niños hay incluso reuniones familiares en la cama, pues todo eso al final condiciona que la cama la percibas como otra cosa, no como un espacio para dormir. Lo ideal es que si no conseguimos dormir en un tiempo prudencial, nos levantemos de la cama, hagamos alguna actividad rutinaria que nos aburra y cuando estemos un poco preparados y nos haya entrado otra vez el sueño, pues volvemos a acostarnos, ¿vale? Otra de las técnicas que si lo podemos controlar, perfecto, pero si somos de los que miramos el móvil cada vez que no nos podemos dormir, pues otra de los controles de estímulos es ponerlo un poco más retirado, que me tenga que levantar a cogerle, ¿vale? Y otra última es la terapia cognitiva, es decir, estamos hablando de pensamientos que podemos controlar, de preocupaciones del día a día, pero cuando ya el pensamiento pues de alguna manera nos está impidiendo hacer pues una vida normal, son ya más preocupantes y están asociados a patologías de índole psicológica o de otro tipo de patologías, pues aquí ya lo que se tiene que trabajar es ese propio pensamiento de dónde es, de dónde viene y trabajarlo en terapia psicológica. Bueno, como ya han dicho tanto Estefanía como Juan Luis, el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes en ansiedad, estrés y depresión. De hecho, es el primer indicador de que una patología psicológica puede existir. Y también en el caso de la depresión puede ser tanto consecuencia como causa. Es decir, consecuencia porque la propia depresión no te deja de alguna manera dormir, pero también que si tú durante mucho tiempo no duermes, sí que puede ser un predisponente, no quiere decir que lo cause, pero sí un predisponente para padecer depresión. Ok, gracias Olivia. La verdad que seguro que todos los que están escuchándonos en alguna u otra medida se han sentido identificados en todo lo que nos estáis contando, porque desde luego es algo que nos afecta a todos en algún momento. Y vinculando con algo que decía antes Juan Luis, de que a veces el insomnio sobre todo afecta más según avanza la edad, Stephanie, quería preguntarte cómo se relacionan las diferentes etapas de la vida con el sueño, para que también tengamos una idea sobre esto, por favor. Sí, así es. Dependiendo de las necesidades que tengamos, y eso está muy relacionado con la edad, pues nuestro sueño cambia. Cambia la necesidad del tiempo de sueño y también cambia la proporción de las distintas fases. Recordemos, por ejemplo, que el sueño REM, que está más relacionado con el aprendizaje, que facilita el desarrollo de nuestro cerebro y que ayuda a una consolidación de la memoria, pues el sueño REM va a tener una proporción mayor en recién nacidos o en lactantes,
¿Por qué? Bueno, pues un recién nacido, ¿qué está haciendo? Está aprendiendo, su cerebro desarrollando, y entonces un recién nacido duerme prácticamente durante todo el día, y la proporción de sueños REM en un recién nacido es de aproximadamente el 50%, porque se encuentra en esta fase. A medida que el niño va creciendo, pues esa fase de REM va poco a poco disminuyendo hasta llegar, por ejemplo, a nosotros los adultos, que nuestra fase REM es del 25% del total de nuestro ciclo de sueño. Esto es así porque los adultos, pues, aparte de que sí, necesitamos que se facilite ese aprendizaje, pero ya a lo mejor el desarrollo del cerebro pues no es lo mismo que un recién nacido. Un adulto tiene muchísimas actividades diariamente y necesita también del descanso, de la recuperación, tanto física como mental. Entonces, en un adulto vemos una proporción, por ejemplo, en la fase 1, es un 5% del total del ciclo, y la fase, por ejemplo, de sueño profundo, un 45%, porque necesitamos, pues eso, reponer esas energías que consumimos durante el día. En las personas de tercera edad, en los abuelitos, pues vemos que hay una fragmentación del sueño, tienen muchos despertares y en ellos disminuye el sueño profundo. Y es por eso lo típico que los abuelos nos dicen a veces, pues he dormido tantas horas, por ejemplo 8 horas, pero siento que no he descansado, porque hay esa disminución en la proporción de la fase de sueño profundo. Entonces, no solamente nos afecta en la cantidad de sueño que necesitamos, sino también en la proporción del tipo de sueño o de las fases. En los bebés, ¿qué necesidad, cuánto? Siempre es muy típica esa pregunta de qué cantidad de sueño es recomendable. Pues eso va a depender de las personas, pero sí es verdad que hay una recomendación un poco generalizada en los bebés de 12 a 16 horas, un adolescente de 8 a 10 horas, por ejemplo, y los adultos más de 7 horas. Pero, como ya hemos dicho, eso puede cambiar de una persona a otra. Si la persona también es importante, porque hay gente que dice, bueno, pues duermo 9 horas y a lo mejor no lo necesita. A lo mejor está durmiendo más de lo que realmente pues su cuerpo le pide. Pues eso tampoco es saludable. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en los niños, que los padres deciden, pues te duermes a las 9 hasta tal hora. Los padres deciden ese horario y a lo mejor no es la necesidad de ese niño. Pues ahí lo que puede ocurrir es que disminuya la profundidad del sueño y la eficiencia del mismo, que es el tiempo que nosotros pasamos en la cama intentando dormir y el tiempo que realmente pasamos durmiendo. También hay que tomar en cuenta que a pesar, o sea, independientemente de la edad y de las necesidades de sueño que tengamos por la edad, hay personas con un patrón de sueño característico, que esto puede ser, pues, hábitos, la genética, pues, por muchos aspectos. Y hay personas que tienen un patrón de sueño que le llamamos, pues, los dormidores cortos, que son personas que necesitan dormir menos tiempo, o los dormidores largos, que necesitan más tiempo de lo normalmente recomendado, o los dormidores tipo alondra, que son personas que necesitan, pues, acostarse temprano y despertar más temprano, y los dormidores búho, que pues necesitan dormirse bastante tarde, pero asimismo son personas que no son de mañana, como decimos, y que les cuesta más despertarse. Perfecto, pues yo creo que soy una dormidora larga. Pero mira, y antes de pasar con Alice, que vamos enseguida con él, pero conecto con una pregunta que nos ha llegado justo porque viene muy a cuento, que nos pregunta Cristina Castilla si es poco dormir algo más de 5 horas al día. Pues eso, en relación a lo que estamos comentando, depende cómo te encuentres. El cuerpo es estupendo, nos dice, nos habla. Entonces tenemos que intentar entender y escucharle. Si al otro día, después de haber dormido 5 horas, tenemos energía, no tenemos ningún problema de memoria, estamos estupendos, pues es que a lo mejor tenemos un patrón y somos dormidores cortos y es lo que necesitamos. Perfecto. Entonces,
Mil gracias. Pues Juan Luis, y siguiendo un poco con el tema de qué cosas podemos hacer para dormir mejor, que ya nos ha dado algunas pistas antes Olivia, pero más desde el punto de vista médico, queríamos preguntarte, ¿es conveniente medicarse? ¿Qué medicamentos son los más adecuados? Y también Enrique Claudio nos preguntaba si se pueden tomar somníferos durante muchos años y si sirve de algo la melatonina. Son muchas preguntas, pero como están todas relacionadas, ahí te las lanzo. Vale. Bueno, varias cosas. A ver, lo primero es que no todos los problemas del sueño requieren un tratamiento farmacológico, ¿eh? Y yo creo que eso, lo primero es aclarar por qué hay un problema de sueño. Porque tú puedes estar teniendo apneas del sueño y entonces la recomendación va a ser que pierdas peso o que te pongan una máquina de CPAP pues, para que no tengas colapsos de la vía respiratoria y entonces pues, el sueño sea más reparador, ¿vale? Es decir, lo primero, no todos los problemas de sueño requieren un tratamiento farmacológico. Lo segundo sería que, yendo al insomnio, que a fin de cuentas es la causa más frecuente, es que el tratamiento farmacológico es solamente una parte del tratamiento y que las medidas no farmacológicas son igual de importantes que las farmacológicas. Yo creo que de hecho más, ¿eh? Es decir, el insomnio tiene como 3 pilares de tratamiento. Uno sería el tener unos hábitos correctos, ¿eh? Igual que todos hacemos cosas a lo largo del día a día que influyen en nuestros hábitos, en nuestra alimentación, en nuestra actividad física, pues hacemos cosas en el día a día que influyen en facilitarnos el sueño o en dificultárnoslo, ¿eh? Entonces, uno, habría que tener hábitos correctos del sueño. Dos, las técnicas de psicoterapia que ha estado comentando Olivia, ¿no? Toda la terapia cognitivo-conductual, pues ya ha demostrado que es igual de eficiente que los fármacos a la hora de mejorar el insomnio y con el beneficio añadido de que además, una vez que terminas la terapia, el beneficio se mantiene, ¿no? En el caso de los fármacos hay que tomarlos todas las noches. O sea que esos 2 pilares hay que tenerlos en cuenta a la hora de abordar el insomnio. Y el papel de los fármacos, en mi opinión, sería un papel coadyuvante y idealmente transitorio ante determinadas situaciones, ¿vale? Vamos a ver, cuando tú tienes una persona delante, tienes que tener en cuenta muchas cosas que tienen que ver desde con su personalidad, los recursos que maneja, las preferencias, las experiencias previas que ha tenido de tratamiento del insomnio, el tipo de insomnio que tiene, si es un insomnio que se produce al principio de la noche a la hora de conciliar, o es un insomnio de mantenimiento, o es un despertar precoz, el tipo de evolución que ha tenido, la repercusión diurna. En fin, teniendo en cuenta todos estos factores, te planteas si esta persona necesita un tratamiento farmacológico o no, y entonces yo creo que como pauta ante insomnios de corta evolución, transitorios, pues reactivos a algún tipo de estrés, si no hay una gran repercusión diurna, yo sería partidario de intentar no utilizar fármacos, ¿eh? En insomnios de corta evolución. No. Y cuando te encuentras con insomnios de más larga evolución, pues ya creo que, ya os digo, yo creo que el papel sería pues un papel en momentos puntuales y como coadyuvante, como muleta, por decirlo de alguna forma. Hay muchos medicamentos en el mercado, los que más se utilizan son las benzodiazepinas. La recomendación es no usarlas durante más de un mes seguido porque pueden producir dependencia y abstinencia, ¿no? Y es decir, aunque no tengan el potencial de abuso en el sentido de aumentar la dosis que tomas, pues que tiene otras sustancias de abuso, pero esa dependencia y abstinencia pues sí que está escrita y entonces, bueno, pues son los más usados, se recomienda no utilizarlos más de un mes, pero hay muchos otros medicamentos en el mercado que se pueden utilizar y que se van a utilizar además en función pues también de la coexistencia de otros problemas, es decir, porque hay antidepresivos que tienen efecto sedante, hay antihistamínicos, hay melatonina, en casos severos se utilizan antipsicóticos, antiepilépticos, es decir, hay mucha variedad de medicamentos, ¿vale? Aparte de los medicamentos, luego hay otras, en fin, es relativamente frecuente recurrir a terapias complementarias. Las más estudiadas son la acupuntura o las hierbas medicinales, entre ellas la valeriana. Mira, la acupuntura a mí me parece indiscutible que hay gente a la que le es útil y que es efectiva, ¿eh? Y lo que pasa es que hasta donde yo sé, pues no hay suficientes estudios con rigurosidad para poder perfilar a qué grupos de pacientes les va mejor qué tipo de terapia, ¿no? Es decir, oye, pero esto ¿quién es? ¿Para el que tiene insomnio de conciliación o de mantenimiento? ¿O es para hombres o mujeres? ¿O a partir de qué edad? Y si además hay no sé qué va bien o va mal. Bueno, pues yo, hasta donde yo conozco, ya digo, no hay una serie de criterios para poder decir con exactitud quiénes se van a beneficiar más o menos de este tratamiento, pero está claro que hay personas a las que la acupuntura les funciona, ¿eh?
En el caso de las hierbas medicinales, la más estudiada es la valeriana, y que yo sepa no ha demostrado una efectividad clara, que yo sepa, ¿eh? Por lo visto debe haber dificultades metodológicas, porque cuando hablamos de valeriana, en el fondo estamos hablando de muchos tipos diferentes de valeriana, porque en el mercado, por lo visto, hay unos 300 o 400 extractos diferentes. Entonces, bueno, metodológicamente no es tan fácil conseguir evidencia sobre su utilidad, ¿no? Pero el tema es que, hasta donde yo sé, pues no ha demostrado que sea especialmente útil, ¿vale? Aunque seguro que hay gente a la que le vale, seguro, ¿eh? No... Vale. Entonces, bueno, sí, dime, Ana. Sí, que si nos podrías, te digo porque están saliendo varias preguntas sobre la melatonina, entonces si nos podrías también dar tu opinión sobre este tema, nos vendría muy bien. Sí. Vamos a ver, la melatonina es una sustancia que produce nuestro organismo, que se llama la oscuridad química, porque es una hormona que está avisando al cuerpo de que llega la noche, de que llega la noche y que toca relajarse, que toca descansar, que entramos en un ciclo de descanso. A partir con la edad, la producción de melatonina empeora. Y su producción también, como está influida por el ciclo de luz-oscuridad, pues con el tipo de vida que llevamos ahora, en el que ya no dependemos de la luz natural como antes, sino que estamos continuamente expuestos a luz artificial, pues parece que la producción de melatonina en general está disminuida en sociedades occidentales, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, se está recomendando, o se ha visto que tiene un efecto claramente que puede ayudar tanto a facilitar el sueño al principio y a veces a mantenerlo, y en general a mejorar la calidad del sueño en personas mayores de 55 años o una cosa así, ¿eh? Es segura, utilizada a corto y a medio plazo. Hay estudios que avalan su seguridad, vamos, no... Y los efectos secundarios suelen ser pocos y poco frecuentes, pues dolores de cabeza, náuseas, algo de mareo, pero vamos, no es lo habitual, ¿eh? Y en cambio en estudios, no hay estudios a largo plazo para decir, oye, bueno, y si tomo esto 8 años, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues eso no podría responder esa pregunta, ¿vale? Pero vamos, sí que tiene una utilidad. Yo en cualquier caso, con todos los tratamientos farmacológicos, creo que la pregunta que hay que hacerse es, bueno, aparte de no automedicarse, es ser conscientes de que el tratamiento del insomnio no consiste solo en mejorar el sueño por la noche, sino en mejorar también el funcionamiento diurno, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con lo que se toma, porque a lo mejor efectivamente yo consigo que duermas más horas a costa de que durante el día funciones peor, y eso sería una mala práctica. Uy, eso jolín, es muy interesante esto que cuentas y desde luego hay que mirarlo holísticamente. Perfecto, Juan Luis. Pues avanzamos también con Stephanie para que si nos puedes comentar pautas que debemos seguir para llevar una adecuada higiene del sueño, por favor. Pues sí, en el tema de llevar una adecuada higiene del sueño, aparte de que ya comentamos que es muy importante la cantidad del sueño, es súper importante la calidad del mismo, ¿vale? Entonces, que no solamente ya con que, digamos, hay que llevar un horario regular, dormirme todos los días a las 10 y aquí estoy 8 horas, pues sí, eso está muy bien, pero luego que podamos llegar a ese sueño profundo y que podamos, pues, recargar esas energías y tener todos los beneficios al otro día, los beneficios de un sueño realmente saludable. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en temas de alimentación, es muy importante que consumamos alimentos ricos en triptófano, que es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo no lo produce por sí mismo, sino que tenemos que conseguirlo en los alimentos. ¿Y por qué es importante? Porque el triptófano ayuda a la producción de melatonina, como comentaba Juan Luis, y lo que nos va a ayudar luego, pues, a descansar y a tener una mejor calidad de sueño. También evitar en temas de alimentación la cafeína y ya sobre todo, y el alcohol, que aunque al principio podemos tomar alcohol y sentimos una relajación, con las horas al final nos activa y va a dañar o a afectar ese sueño profundo. Y también, bueno, lo del tabaco, que es un hábito tóxico, pues también intentar evitarlo. ¿Qué más podemos hacer? Pues tener un horario regular. Esto es verdad que es difícil con el trabajo, si tenemos alguna actividad en fin de semana, pues que no es lo habitual, pero hay que intentarlo. Convertir también nuestra habitación, nuestro dormitorio, en un lugar amigable para el sueño.
que no haya luz, que la temperatura sea agradable para nosotros, que no haya ruido. Eso es muy importante. El tema de dormir, por ejemplo, con el móvil al lado, pues no deberíamos tener tampoco un televisor ni una tablet. Y como dijo Olivia, pues eso, que el dormitorio, que la cama sea para descansar, para dormir, que ya el cerebro tenga esa información. Eso nos va a ayudar muchísimo a poder conciliarlo más rápidamente el sueño. ¿Qué más? Pues intentar una rutina relajante antes de dormir, que esto puede ser pues mindfulness, puede ser darnos un baño que nos va a relajar muchísimo, puede ser leer un libro, no una tablet, porque si no estaríamos ahí exponiéndonos a la luz, hacer ejercicios de relajación, seguir los consejos que nos ha comentado Olivia con el tema de la rumiación, meditación. Esto es importante como tener ahí nuestro ritual antes de la hora de dormir. Perfecto. Madre mía, muchas cosas que llevar a cabo y en este sentido, como complemento, Olivia, ¿qué nos puedes recomendar tú para ayudarnos a parar un poco la mente y todo esto que nos comentabas antes que nos pasa? Pues un poco siguiendo con lo que hablábamos de que es necesario de alguna manera parar nuestro pensamiento y relajarnos, pues aquí lo que mejor funciona y está más que probado son las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación, así muy breve, porque esto daría para un nuevo capítulo, las técnicas de relajación hay 3 que son fundamentales y que nos pueden ayudar. Una es la técnica de respiración profunda, es decir, ponemos una mano en el pecho y otra en la tripa y de alguna manera subimos el esternón y cuando de alguna manera quitamos el aire, lo quitamos sintiéndolo a través de la tripa, cómo se va desinflando. Estas serían respiraciones muy profundas que lo que nos ayudan es a bajarnos fisiológicamente, es decir, a que como decía antes Stephanie, baje los ritmos del cardíacos, baje la respiración y de alguna manera nos vayamos relajando, de alguna manera vamos desactivando fisiológicamente. Luego estaría la relajación progresiva de Jacobson. Jacobson decía que de alguna manera era totalmente incompatible el sentirte, el estar tensando y destensando el cuerpo con la propia relajación. Es decir, si tú tienes un cuerpo tenso, es totalmente contrario a la relajación, ¿vale? O sea, si tienes un estímulo tenso, pues es contrario a relajarte. Para lo que él propone es, de alguna manera, ir tensando grupos de músculos, tensar y destensar, por ejemplo, la mano, tensar y destensar durante 7 o 10 segundos e ir centrándonos en cómo vamos tensando y destensando y cuando destensamos, cómo sentimos la relajación del músculo. Esto sería por todos los grupos musculares del cuerpo. Empezaríamos por la mano derecha, después la izquierda, antebrazo, brazo, espalda, cuello, cara, ojos. Vamos bajando al tronco, al abdomen, pie derecho, pantorrilla y muslo y después el izquierdo y así iríamos de alguna manera haciendo pues esa relajación de los músculos, que esa relajación de los músculos nos llevaría a una relajación también fisiológica. Y el estar centrado en una tarea también nos ayuda a parar ese pensamiento. Y luego la última es el entrenamiento autógeno de Schul. Aquí lo que hacemos es, seguro que muchos la habéis practicado porque es uno de los más habituales, es parecido al de tensar y destensar los músculos, pero en este lo que empezamos a sentir es peso y calor. Nos centramos en sentir en las diferentes partes del cuerpo peso y calor, ¿vale? Primero lo haríamos con el peso y después con el calor. De todas maneras, ya digo que daría para un capítulo aparte y no me quiero enrollar mucho porque vamos muy mal de tiempo, pero en internet podéis encontrar 1000 ejemplos de cualquiera de este tipo de las 3 relajaciones, que hay millones de ejemplos en los que podéis hacerlo. Cuando hacemos técnicas de relajación nos pasa un poco como cuando nos apuntamos a un gimnasio, que al principio pues cuesta un poco ponernos en forma.
En las técnicas de relajación necesitamos hacer un entrenamiento previo para que empiecen a ser efectivas, ¿vale? Entonces, cuando ya llevamos un tiempo de entrenamiento, las técnicas de relajación son muy, muy efectivas. Y no solo en el momento de irnos a dormir, sino hacerlos en cualquier momento que nos sentamos estresados. Son 10, 15 minutos en los que nos podemos sentar incluso en la propia silla, en un descanso que tengamos entre el trabajo, intentar hacer nuestra relajación, porque eso nos va a ayudar mucho a incluso enfocarnos en el propio trabajo, a dejar todos esos pensamientos que nos rumian y que no son productivos y centrarnos tanto en el trabajo o, en este caso, en dormir. Muy bien. Bueno, esto está dando pie a muchas preguntas. Algunas creo que se van respondiendo según vais hablando. Hay otras que a lo mejor no vamos a poder darle respuesta ahora y lo haremos más adelante, como decíamos, a través del chat. Pero sí me gustaría incorporar alguna así de manera muy rápida que podáis contestar específicamente el que queráis de vosotros. Nos preguntan por aquí si se puede compensar dormir menos entre semana con dormir más el fin de semana. ¿Qué diríais a esto? ¿Quién se lanza? A ver, lo ideal ahí, Ana, es pues tener un sueño regular y tener un sueño saludable, tanto en cantidad como en calidad, todos los días. Porque al final con el trabajo, con todas las actividades que tenemos a diario, pues hay que entender que vamos consumiendo esa energía y necesitamos reponerla. Entonces, realmente no hay ya lo que no has dormido durante la semana, pues no lo estás recuperando. Es verdad que luego sí te sientes, cuando duermes mejor el fin de semana, te sientes mejor, pero lo que ya no dormiste durante la semana, ahí está. Hay que entender que si no duermes la cantidad y con la calidad adecuada, los problemas no solamente son de sueño, sino que el sueño tiene que ver con otras regulaciones, con hormonales, con otros sistemas, y eso a largo plazo pues puede pasar factura a nuestra salud. Perfecto, gracias. Y otra pregunta así muy rápida, la última, porque ya estamos acabando. ¿Diríais algo en relación a la postura? ¿Mejor dormir boca arriba, de lado? ¿Alguna recomendación o no influye? Eso en principio como se sienta mejor y más cómodo cada uno. No sé, Juan Luis, si tienes ahí alguna... No, en principio, efectivamente, es como uno duerma mejor, vamos. Como uno se Claro, sienta como más estés más cómodo. cómodo. Así Perfecto. Bueno, no me gustaría acabar sin que, Juan Luis, porfa, nos comentes una campaña que es bastante interesante que estáis llevando ahora a cabo en ATAN sobre la ansiedad, depresión y el insomnio. ¿Nos puedes detallar un pelín en qué consiste? Sí, bueno, sí, desde enero de este año estamos llevando una campaña para valoración y orientación inicial de problemas de insomnio, ansiedad y depresión, problemas de ánimo, que estamos llevando a cabo entre compañeros del área de psicología, psiquiatría y donde trabajo yo, que es en el área de promoción de la salud. Entonces, bueno, es una campaña que básicamente atendemos a la gente online por diferentes plataformas, Teams, Zoom, y aunque hay gente que va presencialmente a nuestras instalaciones en Pozuelo, pero básicamente está siendo online. La idea es evaluar, es decir, por lo que ha salido en toda esta charla, pues ya veis que hay muchos problemas del sueño que tienen que ver con los hábitos, otros que tienen que ver con factores personales de la personalidad, de la forma de afrontar los problemas, y otros que tienen que ver con cosas que te están pasando, con enfermedades o con... Entonces, la idea es hacer una valoración inicial para poder discriminar qué peso están teniendo en cada persona esos diferentes factores, porque pueden coexistir varios de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor uno puede estar atribuyendo su insomnio a que está muy preocupado por no sé qué, y dices, pues efectivamente, si estás preocupado por algo y por eso te levantas a la mitad de la noche, pero además es que a lo mejor tienes reflujo y entonces el reflujo te da una sensación de ardor que te despierta y entonces ya estás activado encima. Entonces, bueno, la idea es hacer un screening, un barrido de todas esas causas que están interviniendo, todos esos factores que intervienen en que durmamos mal, y poder dar orientaciones, que en algunos casos van a ser orientaciones directas, pues eso, del tipo técnicas de relajación como las que ha comentado Olivia, o
o de cambios de hábitos, y en otros casos cuando detectas cosas más graves que van a requerir una terapia más a largo plazo, de psicoterapia me refiero, o un estudio más en profundidad, pues porque sospechas algún cuadro que requiera un estudio o un tratamiento farmacológico que requiera supervisión, pues oye, derivación a otros servicios, ¿no? Nosotros esperábamos encontrarnos cuando lo lanzamos básicamente o fundamentalmente insomnios de poca evolución relacionados con la pandemia y pospandemia, ¿no? Y es verdad que hay muchos cuadros de estos, insomnios relacionados con ansiedad, por preocupaciones por la salud, por el miedo a contagiarse, por el miedo a contagiar a otros, por el aislamiento social que ha supuesto el teletrabajo o por el miedo a la reincorporación laboral después de cuadros de COVID. Es decir, hay muchos cuadros que se han disparado en estos años por el tema del COVID, pero también nos estamos encontrando con muchísimos cuadros de insomnio cronificados de gente en los que en algún momento se les disparó el insomnio por el motivo que fuese, de lo más variado, desde una enfermedad a una caída al suelo, a un problema familiar crónico y que se ha cronificado a lo largo de los años o que está combinado con exigencias laborales, con dificultad para compaginar exigencias laborales con el cuidado de familiares, hijos, padres. Gente que tiene, hay consultas que tienen que ver con medicaciones tomadas durante mucho tiempo y la posibilidad de retirarlas sí o no, otros que te das cuenta de que el problema fundamental es de hábitos, porque bueno, pues que de forma generalizada los malos hábitos con temas como la pantalla o la tendencia al sedentarismo son generalizados, ¿sabes? No, o con temas relacionados con el cambio de ciclo vital, ¿no? Yo me han prejubilado, se me han ido los hijos de casa y yo ahora qué hago, bueno, en fin, que hay muchos motivos que nos estamos encontrando. Perfecto, pues creo que esta campaña está despertando mucho interés entre todas las personas que nos están viendo en directo ahora y también por si hay otras personas que lo ven luego en diferido la grabación. Sí que pondremos en el chat la información para ver cómo pueden apuntarse o pueden seguir las recomendaciones que hagáis vosotros en este sentido, ¿de acuerdo? Estupendo. Así que bueno, hemos llegado a las 2 y queremos ser respetuosos con el tiempo, así que quería lo primero agradeceros muchísimo a todas las personas que nos habéis seguido y que habéis estado ahí participando. Como hemos dicho, las preguntas que sé que son muchas se han quedado sin responder, no os preocupéis que las vamos a ver y vamos a daros respuesta a través del chat. Mil gracias a nuestros 3 ponentes maravillosos, a Stephanie, Olivia, Juan Luis. Nos habéis aclarado un montón de cosas y también nos habéis dado pautas y recomendaciones concretas que podemos llevar a cabo a partir de hoy. Y bueno, pues creo que es bastante útil para todos nosotros. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que podamos aplicar algo de lo aprendido. Como siempre, os vamos a pedir vuestro feedback porque nos ayuda muchísimo a seguir mejorando en todo lo que hacemos, así que vamos a poner también en el chat un cuestionario que podéis responder ahora y deciros que estamos preparando el mes de abril con algunas sesiones muy interesantes y algo diferentes a lo que estamos acostumbrados. No os anticipo mucho para que sea una sorpresa, pero que estéis atentos a lo que va a venir. Y nada, gracias por todo. Que tengáis muy buen día y que dormáis muy bien hoy. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
time to have no fear. I will tear up every book of rules. I was born to be brave. There's a revolution on the way. This is who I am. 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 Anywhere has come time to break loose from the way we were to what we wanna be. Swimming upstream in this matter world. There's no other road but my own. This is who I am. This is who